Buenas noches, profesor y compañeros. Me presento. Mi nombre es María Catalina Trujillo González, estudiante de la licenciatura en Derecho en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Mi matrícula es 190-152-36. Aquí trataremos los fundamentos y los parámetros del reto 2 de la jurisprudencia del módulo de Juicio de Amparo 1, B2. Mi asesora, Sofía Fuentes Sacramento, quien reciba un cordial saludo de mi parte. Fecha de elaboración, 17 de febrero del 2023. Por mi parte pasaré a dar comienzo al reto 2, el cual dice a la letra: de acuerdo a los estudios de caso que se exponen a continuación, responde de forma coherente y argumentada los siguientes planteamientos. Primero, respecto al caso número 1, señala qué método de integración, reiteración, contradicción de criterios o presentes obligatorios se utilizó para la creación de dicha jurisprudencia. En el caso 1, la cual fue la tesis jurisprudencial 102-2011, emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con fecha septiembre del 2011. Novena época, con registro digital 16-1080. La tesis de jurisprudencia se encuentra conformada por una de los tres métodos o vías, y la cual es por reiteración de criterios, y la cual se conforma por 5 criterios, conformados en diferentes fechas. Estos criterios no son interrumpidos por otro en contrario, comenzando por la jurisprudencia 10-2007. La primera con fecha de 11 de julio del 2007. La segunda jurisprudencia 78-2010 del 29 de septiembre del 2010. Tercer jurisprudencia 120-2010 de 27 de octubre del 2010. Cuarta jurisprudencia 168-2010 de 19 de enero del 2011. Quinta jurisprudencia 13-2011 de 9 de marzo 2011. Esta jurisprudencia, por reiteración, se respalda por un razonamiento inductivo, ya que la ley de amparo así lo acuerda, y esta, a su vez, se establece por los tribunales colegiados de circuito, sustentado por unanimidad de un mismo criterio en las 5 sentencias no interrumpidas por otra en contrario. Paso a la pregunta segunda respecto al caso número 2. Identifica cuáles son los razonamientos para que la jurisprudencia primera A-J 93-2013 paréntesis décima A fuera sustituida por la jurisprudencia primera A-J 78-2018 paréntesis 10A emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En este caso tenemos, y respecto al siguiente caso, que es el número 2, que conforma la jurisprudencia antes mencionada, los razonamientos para su sustitución, fue dado lugar a la jurisprudencia, que en su caso es primera A-J 78-2018, paréntesis 10A, fue emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que se sustentan los razonamientos que a continuación comentaré. De acuerdo a la interpretación de las legislaciones adjetivas penales de los estados de Chihuahua y Durango, que sustentó la orden de citación al investigado en un apercibimiento de aprehensión de no comparecer y el cual transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, ya que coloca al individuo a una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial.
ya que se traduce en un acto de imposible reparación y que es susceptible de ser impugnado a través de un juicio de amparo indirecto y del cual se traduce una nueva reflexión que se establece en la primera sala y que es necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial. ¿Por qué se interrumpe ese criterio jurisprudencial? Bueno, pues porque la regulación de la citación a la audiencia en las legislaciones es similar a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Para la citación a la audiencia inicial y desde la lectura sistemática de las fracciones 1 y 2 del artículo antes mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí solo no transgrede su libertad personal, ya que solo se trata de una simple comunicación del juez a petición del Ministerio Público. En ese sentido, solo se solicita su presencia para el buen desarrollo de la audiencia, siendo en esta instancia en donde se formalizará si procede la impugnación en su contra, de acuerdo a la investigación vertida y que se sigue en su contra. Y en esta audiencia se determinará si será sujeto de impugnación o será vinculado a proceso, o de igual manera sometido a una medida cautelar, ya que al no comparecer injustificadamente, podrá ordenarse su comparecencia forzosa, ya que con ello es un acto de futuro incierto. Por otra parte, y siguiendo con el lineamiento de la pregunta 3, respecto a los casos 1, 2 y 3, indica en qué época del Semanario Judicial de la Federación fueron publicadas las jurisprudencias. Las tesis de jurisprudencias de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 102-2011 se emitió en la novena época, siendo este periodo que es del 4 de febrero de 1995 al 3 de octubre de 2011. La segunda tesis de jurisprudencia 78-2018 se emitió en la décima época, que comprende del 4 de octubre del 2011 al 30 de abril del 2021. Y por último, la tercera tesis 145-2000 se emite en la novena época, periodo del 4 de febrero de 1995 al 3 de octubre de 2011. En la pregunta 4 nos refiere: señala para qué autoridades es obligatoria la aplicación de dicha jurisprudencia en el caso 3. En esta jurisprudencia 145-2000, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativa a la garantía de la irretroactividad de la ley, no es violado al aplicarse la jurisprudencia, y esta será obligatoria para hacerla cumplir. Esta contradicción de tesis será de observancia obligatoria al aplicarse a las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tribunales colegiados de circuito, tribunales unitarios de circuito, juzgados de distrito y autoridades jurisdiccionales, federales y de las entidades federativas, de acuerdo a la ley de amparo, siendo este el resultado de un procedimiento cuya finalidad y una obligatoriedad de observancia general, de acuerdo al artículo 222 de la ley de amparo. Prosiguiendo en el quinto caso, que se refiere al caso número 1, identifica si se cumple con el requisito establecido en el artículo 223 de la ley de amparo.
respecto a los votos que deben emitirse para su aprobación. El requisito establecido en el artículo 223 de la Ley de Amparo, que fundamenta los requisitos en la jurisprudencia con el número 102-2011, en el artículo antes mencionado sí se cumple con los requisitos obligatorios, al establecerse una mayoría de 4 votos para que se adquiera el carácter de obligatoriedad de dicha jurisprudencia, o en su caso los 5 votos que emite la sala correspondiente. Y de acuerdo al fundamento de la jurisprudencia que se establece en el artículo 94 y 107 de la Constitución mexicana, estas consideraciones e interpretaciones, razonamientos y estimaciones jurídicas serán ininterrumpidas en los casos concretos y bajo los conocimientos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno en las salas y por los tribunales colegiados de circuito, las cuales son llevados de manera concreta, eficaz y que son de obligatoriedad para los gobernados. Estas interpretaciones de la ley deben de ser claras y precisas, ponderando los principios constitucionales, la proporcionalidad y el razonamiento de las normas jurídicas. De igual forma, protegiendo los derechos fundamentales de los individuos. En estos artículos constitucionales se deja en claro los términos de los cuales la ley dispone y determina las funciones dentro del ejercicio de los poderes supremos de la nación. La administración, vigilancia y la competencia de los magistrados, ministros y ministras. Por otro lado, las controversias, los juicios de amparo, se regirán de acuerdo al segundo artículo mencionado, el cual es el 107, observando el interés legítimo, individual o colectivo, donde la Suprema Corte de la Justicia de la Nación conocerá de los juicios que así lo amerite. Pasando al último párrafo, donde se da la conclusión, y para finalizar, trataré de hacer un pequeño resumen de la importancia, el interés y la necesidad que nuestra nación requiere para establecer las normas jurídicas dentro del marco de las jurisprudencias, ya que bajo los fundamentos constitucionales podrán llevarse a cabo y de acuerdo a un adecuado y prudente estudio, razonamiento e interpretación de los preceptos legales, cuando no se tiene claridad en ellos. Al interpretarlas, podrán emitirse los preceptos que regirán a nuestro país dentro del marco jurídico. Asimismo, los parámetros que se toman para interpretar los principios legales son proporcionados dentro del razonamiento de los derechos fundamentales y normativas que rigen a nuestra nación mexicana. Por mi parte es todo. Reciban un cordial saludo.